Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 47 del curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección casi terminamos con la derivación de lo que vamos a conocer como la fórmula cúbica para resolver ecuaciones de grado 3 o cúbica. Y habíamos llegado a un punto en donde habíamos identificado dos raíces cúbicas que de hecho daban o correspondían a la solución de cierta variable z, que era la incógnita de una ecuación de grado 6 pero de tipo cuadrático, y esa variable alfa correspondía a esta raíz cúbica de negativo q sobre 2 más la raíz cuadrada de q cuadrado sobre 4 más p al cubo sobre 27, donde la p y la q son coeficientes de la ecuación esa de grado 6 que contiene esa incógnita z, y la beta correspondía a este otro valor muy parecido, lo único que aquí en vez de sumar esta raíz cuadrada, aquí se va a restar la raíz cuadrada. Bien, y entonces si efectuábamos esa multiplicación llegábamos a que el producto de alfa por beta era negativo p sobre 3, ¿ok? Y habíamos dicho, porque observamos, bueno, pues de la única manera, o más bien, si p no es 0, entonces este producto no puede ser 0, porque si p sobre esto sería 0, y si no es 0, esto no va a ser 0, y entonces de la única manera que un producto de dos números no da 0 es que ninguno de los dos da 0. Y yo cometí el error de decir pues que alfa no es 0 o beta no es 0. No, alfa no es 0 y beta no es 0, ¿ok? Si la p no es 0, ¿verdad? Porque si hay un teorema que dice que si alfa es 0 o beta es 0, entonces el producto de ellos va a ser 0, ¿verdad? Pero si el producto de ellos no es 0, ninguno de los dos puede ser 0. Y eso es importante porque entonces, dada esta ecuación que dice que alfa por beta es igual a esto que finalmente nos dio la multiplicación de esas expresiones, ¿verdad? Pues entonces yo podría dividir, digamos, entre beta, ¿verdad? Porque beta no va a ser 0. Así que alfa nos va a quedar, ¿verdad?, negativo p sobre 3 por beta, dividir entre beta, ¿verdad que sí? Fíjense que aquí yo resolví para alfa, pero yo pude haber resuelto para beta. Entonces hubiese quedado que beta es igual a menos p sobre 3 alfa, ¿verdad? Pero vamos a trabajar con la solución con respecto a alfa. Cuando ustedes vayan a hacer problemas verán que le van a pedir que hagan este análisis si hubiésemos resuelto, este es un análisis que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Si hubiésemos resuelto en vez de por alfa, por beta. Bueno, pues entonces dijimos que como omega era una raíz cúbica de 1, pues omega, de hecho, una de las raíces cúbicas no reales de 1, pues si la raíz cúbica no es real de 1, cuando yo vuelva al cubo me tiene que dar 1. Y por lo tanto, si yo multiplico este lado de acá por omega al cubo, es lo mismo que multiplicar por 1 en ambos lados, ¿verdad? Porque omega al cubo es lo mismo que 1, y al multiplicar por 1 el otro lado da eso mismo, ¿verdad que sí? Así que tenemos que omega al cubo por alfa da esta expresión, menos p sobre 3 por beta. Así que yo puedo ahora escribir el omega al cubo de esta manera, w cuadrado o omega cuadrado por omega, ¿verdad? Porque da esa multiplicación, omega al cubo por alfa es igual a, como dice aquí, al negativo de p sobre 3 beta. Y de ahí yo saco entonces que si yo quiero resolver por omega alfa, ¿verdad? Omega alfa, pues entonces tendré que dividir acá entre omega cuadrado, ¿sí? Por eso acá nos queda negativo p sobre 3 omega cuadrado por beta. Si quiero resolver por omega cuadrado alfa, pues entonces dividiríamos acá entre omega, entonces nos quedaría que da negativo p sobre 3 omega por beta, ¿verdad? Bueno, y entonces nos habíamos quedado en este punto, y yo decía, bueno, en las notas que yo tenía decía por 6, pero yo tuve las dudas de que el 6 de que me hablaba aquí era el 6 que yo había anotado aquí, efectivamente no era el mismo 6. De hecho, el 6 a que hace referencia a mis notas, ¿verdad?, y que aparecen en sus apuntes, es esta ecuación. Pero en la discusión que yo hice, yo no identifiqué esta ecuación con el número 6. Y de hecho es la sustitución que yo hago para cambiar una variable y que corresponde a la incógnita de otra ecuación que tenemos previamente, ¿verdad?, de grado 3, como la variable z, que es la nueva incógnita, de las cuales estas son dos de sus soluciones, z menos p sobre 3z, recordando que ahora z puede ser alfa, beta, o sea, una de esas dos soluciones, ¿verdad?, una de esas dos raíces cúbicas, o multiplicando cada una de ellas por las raíces cúbicas no reales de 1, omega alfa, omega cuadrado alfa, omega beta y omega cuadrado beta, ¿ok? Entonces que fíjense que z tenía 6 posibilidades, ¿verdad que sí? Bien, y entonces si diera la casualidad que z es, digamos, alfa, ¿verdad?, pues entonces
según esta ecuación, la nueva, aquella incógnita y, su primer valor sería, en vez de z alfa, menos p sobre 3 por alfa, porque z estoy dejando que sea esa solución alfa, que dicho sea de paso es esta que está aquí, ¿verdad? Y entonces si yo resuelvo esto, pues, o más bien simplifico esto, esto será alfa menos p sobre 3 por, y recuerde que alfa aquí encontramos que era menos p sobre 3 beta, ¿verdad? Así que esto sería alfa menos p sobre, y fíjense que aquí abajo yo efectuar esta multiplicación, entre 3 cancela y me queda menos p sobre beta. Pero dividir entre menos p sobre beta es lo mismo que multiplicar por el negativo de b sobre beta sobre p, y al multiplicar por negativo, como aquí hay un negativo, va a dar positivo alfa más p por beta sobre p, de donde la p cancela y nos queda alfa más beta. Así que esa sería una de las soluciones para la incógnita y, que correspondía a una ecuación de grado 3 que no tenía la y al cuadrado, ¿se acuerdan? Y que habíamos notado como un número 4, me parece, ¿verdad? Ajá, la solución de la ecuación número 4, eso sí. Bien, así que esa sería una de las soluciones para esa incógnita y de esa ecuación número 4, que repito es una ecuación de grado 3 que tenía la incógnita y no tenían término con y al cuadrado, ¿se acuerdan? Bien, entonces, también otra solución sería la siguiente, vamos a ir por aquí. La otra posibilidad que tenemos, ¿verdad? Para z es que sea, voy a coger las posibilidades que acompañan a el valor alfa, o sea que voy a coger ahora omega por alfa y luego omega cuadrado por alfa. Porque si cojo la beta, omega por beta y omega cuadrado por beta, habiendo resuelto esta, en vez de por alfa por beta, veremos que tenemos las mismas soluciones, ¿ok? Así es que otra solución será y sub 2. Bueno, recuerda que es z, que voy a tomar ahora como omega por alfa, menos t sobre 3 por z, que es omega por alfa. 3 por z, que es omega por alfa, ¿ok? O sea que esto será, perdónenme, omega por alfa menos p sobre 3 por, y omega por alfa, mírenlo por aquí, omega por alfa era negativo p sobre 3 omega cuadrado por beta, ¿verdad? Menos p sobre 3 omega cuadrado por beta, ¿verdad? Y esto nos da lo siguiente, omega por alfa menos, aquí el 3p sobre, ¿verdad? P sobre, y aquí el 3 cancela, y nos queda negativo p sobre omega cuadrado por beta, ¿verdad? O sea que esto es lo mismo que omega por alfa, y entonces como aquí yo voy a cambiar, tenemos signo negativo al frente y abajo, ¿verdad? En esta fracción puedo cambiar el signo al frente y abajo, así que nos quedará más, y abajo nos queda positivo, y entonces al dividir p entre esto es lo mismo que p multiplicado por el recíproco de esto, ¿verdad? Por omega cuadrado beta sobre p. Y esto será, perdón, p sobre ¿verdad? P por el recíproco de esto que es omega cuadrado por beta sobre p, de donde la p cancela y nos queda que una de las soluciones, ¿verdad? Será otra de las soluciones para y, especificando la segunda solución, será omega alfa más, y aquí nos queda sencillamente omega cuadrado por beta. Bien. Y finalmente la tercera solución será la tercera solución para y en la ecuación esa 4, ¿verdad? Que les repito, que es una ecuación de grado 3 con incógnita y, ¿verdad? Que no tenía término con y al cuadrado. Bien, así que será y sub 3, la tercera, ¿verdad? Porque esta es la primera, la segunda y la tercera. Así que será y sub 3 será igual a, y sustituyendo aquí y tomando la tercera posibilidad que acompaña al omega, es omega cuadrado por alfa, omega cuadrado por alfa, ¿verdad?
que es el valor de la z, menos p sobre 3 por esa solución, ¿verdad? P sobre 3 por la solución que tiene la z, que ahora es omega cuadrado por alfa. Omega cuadrado por alfa. Así que esto será omega cuadrado por alfa menos p sobre 3 por... ¿Y qué es omega cuadrado por alfa? Pues mira, lo tenemos por aquí. Como resolvimos aquella ecuación, esta por omega cuadrado por alfa, mira. Negativo p sobre 3 omega beta, ¿verdad? Negativo p sobre 3 omega beta. Así que esto será omega cuadrado por alfa menos p sobre, y aquí fíjense que el 3 cancela y nos queda menos p sobre omega beta, ¿verdad? Así que esto es lo mismo que decir omega cuadrado por alfa, y como aquí tengo menos y menos en esta fracción, puedo cambiar al frente y abajo, ¿verdad? En esta fracción por la ley de signos de la fracción, más p, y al dividir entre esto tenemos que multiplicar por el recíproco de esto, ¿verdad? Omega beta por omega beta sobre p, el recíproco de p sobre omega beta, de donde la p cancela, nos queda que esto será omega cuadrado por alfa más omega beta, ¿okay? Bueno, pues esa es la otra solución, la tercera solución para esa ecuación de grado 3 con incógnita y, que era de grado 3 y que no tenía término con y al cuadrado. Bueno, pues ahora vamos a recordar que z, que la x, la variable que era la incógnita original de nuestra ecuación cúbica original, recordamos que la incógnita x de nuestra ecuación cúbica original era x igual a la sustitución que habíamos hecho, era que x iba a ser igual a y menos b sobre 3. Y menos b sobre 3. Donde la y es esa incógnita que entonces corresponde a una ecuación, repetimos, de polinómica de grado 3 que no contiene y al cuadrado. Y la b, ahora esta b, no es la b de la fórmula cuadrática que usamos hace un rato, ¿verdad? En la primera parte de esta lección para resolver una ecuación de tipo cuadrático, sino que la b es el coeficiente que resultaba en esa ecuación original de grado 3 cúbica que tenía la incógnita x, cuando yo dividía entre el coeficiente de x a la 3, que era sub 3, ¿verdad? Y la b era el coeficiente que correspondía a el término que contiene entonces x al cuadrado, yo al hacer la división entre a sub 3, o sea que era a sub 2 entre a sub 3, ¿verdad que sí? Eso era lo que yo llamaba b, ¿ok? Esa b chiquita. Bien, pues entonces, recordando eso, y recordando que ahora los tres valores de y son estos que están aquí, el alfa más la beta, el omega alfa más el omega cuadrado beta, y el omega cuadrado alfa más el omega beta, pues entonces yo puedo sustituir ahí esos tres valores de la y obtengo los valores de la x en términos de una fórmula cúbica, ¿ok? Para sustituir a los tres valores de y obtenidos previamente, ¿verdad? Vamos acá. Obtenemos las tres soluciones de nuestra ecuación cúbica original por la fórmula cúbica. Así que vamos a ver. Una de las soluciones va a ser x
sub 1, vamos a ver la primera de las tres soluciones de esa ecuación cúbica original, dice que va a ser y, pero una de las soluciones para y es alfa más beta. Y vamos a ponerlo así, va a ser alfa más beta, ¿verdad? Menos, dice, el b sobre 3. ¿Pero qué era alfa? ¿Qué era alfa? Pues alfa era una raíz cúbica que correspondía a la solución, precisamente, de esa ecuación, de la ecuación que teníamos con incógnita z. ¿Recuerden? Que era esto, la raíz cúbica de negativo q sobre 2 más la raíz cuadrada de q cuadrado sobre 4 más p al cubo sobre 27. ¿Sí? Eso es lo que era alfa. Beta, ¿qué era? Eso mismo, pero con este signo negativo, ¿verdad? Así que será más la raíz cúbica de negativo q sobre 2 más la raíz cuadrada de q cuadrado sobre 4 más p al cubo sobre 27. Y dice que finalmente se le resta b sobre 3. Y entendemos la primera solución de nuestra ecuación cúbica original. ¿Okay? Que fíjese que, repetimos, esta sería entonces la fórmula cúbica para la primera solución de nuestra ecuación polinómica, ¿okay? De grado 3. Fíjese que es una fórmula bastante elaborada, ¿verdad? La segunda solución, x sub 2 será, dice, la tenemos por aquí. Omega por alfa, ¿verdad? Donde omega, recuerde que es una de las dos raíces cúbicas no reales del 1, así que será omega, por alfa. Y alfa, recuerde que es esta raíz cúbica de negativo q sobre 2, aquí, perdonen, es menos, ¿verdad? La beta es menos aquí, más la raíz cuadrada de q cuadrado sobre 4 más p al cubo sobre 27 y finalmente, y entonces más omega cuadrado por beta más omega cuadrado por beta, que será la raíz cúbica de menos q sobre 2 menos, en vez de más menos, igual que aquí en vez de más menos, la raíz cuadrada de q cuadrado sobre 4 más p al cubo sobre 27 y al final se le resta menos b sobre 3. Ya sería el valor de la segunda solución de nuestra ecuación, ¿verdad? Así que la podemos poner así. Esa es la segunda ecuación, la segunda solución de nuestra ecuación cúbica original, dada por esa fórmula cúbica. Y la tercera y última solución es esta, omega cuadrado alfa más omega por beta, ¿verdad? Y claro, menos, que es la y, es omega cuadrado por alfa más omega por beta, menos b sobre 3, ¿verdad? Y la x sub 3 será omega cuadrado, ¿no?, por alfa, que es esto, raíz cúbica de menos q sobre 2 más la raíz cuadrada de q cuadrado sobre 4 más p al cubo sobre 27 más omega por beta, y beta, recuerde que es esa misma raíz cúbica, lo digo cambiando el signo aquí de positivo a negativo, raíz cúbica de menos q sobre 2 menos la raíz cuadrada de q cuadrado sobre 4 más p al cubo sobre 27. A todo eso finalmente se les resta b sobre 3. ¿El valor de la y? Que son estos valores que estamos poniendo al frente, ¿verdad? Primero, este y este con este, y a todos esos valores de la y se les tiene que restar b sobre 3. ¿Okay? Donde repetimos, la b es el coeficiente de la x al cuadrado que queda después que hayamos dividido el coeficiente original de x cuadrado entre el coeficiente numérico de la x a la 3 en la ecuación cúbica original. Y ahí tendríamos la tercera solución. ¿Okay? Muy bien, pues ya que tenemos derivada la fórmula cúbica, que fíjense que hay una para cada una de las tres soluciones de la ecuación cúbica que nos den,
para ejemplos. Nos piden que resolvamos las siguientes ecuaciones cúbicas por la fórmula cúbica. ¿Okay? Y la primera ecuación cúbica que nos dan es esta. 2x al cubo menos 3x cuadrado más 1 igual a 0. ¿Okay? 2x al cubo menos 3x cuadrado más 1 igual a 0. Bueno, esta ecuación cúbica ya yo la resolví en un ejemplo previo, ¿okay? Cuando no conocíamos todavía la ecuación cúbica. Ya vimos en un ejemplo previo que las soluciones de esta ecuación son estas que les voy a decir aquí. Negativo medio y 1 como solución doble. Así que ahí están las tres, grado 3, las tres posibles soluciones. Un medio, negativo, y 1 como solución doble. Bueno, pues yo voy a resolverla ahora como usando, ¿verdad?, la fórmula cúbica, y nos debe dar entonces lo mismo, ¿okay? Nos debe dar lo mismo, ¿verdad? Esas tres soluciones. Más bien estas dos, negativo, medio y 1 como solución doble, ¿okay? Vamos a ver si lo da. Bueno, recuerden que lo primero que hacemos es dividir. Si vamos a la transformación, ahora sí tenemos que hacer esto, ¿verdad? Si vamos a las transformaciones que hicimos, ¿verdad?, para llegar finalmente a esas tres fórmulas cúbicas que nos dan cada una de las tres soluciones de la ecuación cúbica original, verá que lo primero que hicimos en el procedimiento para llegar a derivar esto era que yo dividía ambos lados de esta ecuación por el coeficiente numérico de la x a la 3, ¿verdad? Porque es lo mismo multiplicar por un medio en este caso, por el recíproco de 2, ¿verdad? Así que empezamos con eso, ¿verdad? Tenemos 2x al cubo menos 3x cuadrado más 1 igual a 0. Y multiplicamos en ambos lados por un medio, ¿ok? Bien, y entonces nos queda lo siguiente. X al cubo menos 3 medios x cuadrado más un medio igual a 0, ¿verdad? Multiplicar por un medio todo. Este nos cancela y nos queda x al cubo, multiplicar por un medio menos 3 da menos 3 medios por 3x cuadrado, y al multiplicar por un medio 1 da un medio. Y al multiplicar por un medio del lado derecho, que es 0, por la propiedad multiplicativa de 0, vuelve a dar 0, ¿verdad que sí? Bien, entonces una vez tenemos aquí esto, identificamos la b, esta b que yo voy a necesitar aquí, como el coeficiente de la x cuadrado, ¿ok? Vea que la b es el negativo de 3 medios. Vamos a subrayar eso porque eso lo vamos a necesitar al final para sustituir en nuestra fórmula cúbica, ¿verdad? Las tres fórmulas cúbicas que tenemos. Muy bien. Entonces ahora yo hacía una sustitución nueva, ¿verdad?, en donde escogíamos que la y, la x más bien era y menos esa b dividido entre 3, ¿verdad? Dejamos que x más bien sea y menos la b dividido entre 3, ¿verdad que sí? O sea que será y menos la b, que es negativo 3 medios, dividido entre 3. O sea, y menos negativo 3 medios. Vamos a poner de una vez, ¿verdad? Pensar que cambiamos el signo al frente y arriba, así quedará más 3 medios, ¿verdad? Por la ley de signos de una fracción, podemos cambiar al frente y arriba más, y esto es positivo, 3 medios, dividido entre 3, que es lo mismo que multiplicar por un tercio, ¿verdad que sí? Así que es lo mismo que y más un medio, porque el 3 cancelaría, ¿verdad? Dividir entre 3 es lo mismo que multiplicar por un tercio. Así que ahora, si dejamos que la y sea, perdón, que la x sea
y más 1/2, sustituimos por y en la ecuación original, que es esta que está aquí, vamos a marcarla con un 1, ¿ok? Y al sustituir eso, la x por y más 1/2, tendremos, en vez de x, y más 1/2 al cubo, menos 3/2, por y en vez de x, y más 1/2 al cuadrado, y más 1/2. Dice que esto es igual a 0, ¿verdad? Y al simplificar esto, vamos a ver, tenemos que publicar este binomio, así que será el primer término al cubo, usando la fórmula de cómo publicar un binomio, ¿verdad? Primer término al cuadrado por segundo y por 3, así que será y cuadrado por 1/2 y cuadrado por 3, 3/2 y cuadrado, ¿verdad? Luego el segundo al cuadrado por el primero y por 3, así que será esto al cuadrado 1/4, por el primero que es y, 1/4 es y, por 3, 3/4 y. Y finalmente se cubica el 1/2, que será cubicar el 1, y cubicar el 2 que da 8, ¿verdad? Aquí habrá que cuadrar primero esto, ¿verdad? Así que será menos 3/2. Y para cuadrar ese binomio, recuerda que usamos la fórmula de cómo cuadrar un binomio, aprendido en el álgebra elemental, y al cuadrado, más primero por segundo y por 2, así que será y por 1/2 y por 2, 1y, más el segundo término al cuadrado 1/2, 1/4, más 1/2. Y dice que eso es igual a 0, ¿verdad que sí? Así que simplificamos aquí, fíjense que este ya el cubo no combina con más nadie, bueno, todavía tenemos que simplificar esto, perdóname. En este paso, sin embargo, fíjense que yo puedo ir ya combinando 1/8 y 1/2, ¿verdad que sí? Así que esto será y al cubo más 3/2 y cuadrado más 3/4 y. Y para yo poder combinar 1/8 y 1/2 necesito el denominador común entre 2 y 8, que es 8. Así que esta primera fracción que ya lo tiene se queda igual, 1/8, más y el medio, este será 8 entre 2 a 4 por 1, 4, ¿verdad? Más 4/8. Menos, y aquí multiplicamos 3/2 por cada uno de estos tres términos, aplicando la distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda general, ¿verdad? Menos 3/2 y cuadrado, menos 3/2 y, más 3/8, ¿verdad? Porque 3/2 por 1/4 da 3/8, 3 por 1, 3 y 2 por 4, 8. Y dice que eso es igual finalmente a 0, ¿ok? Continuamos con la simplificación de esto, ¿verdad? Bueno, pero esa simplificación, que nos corresponde hacer ahora, los términos que aparecen aquí, ¿verdad? Combinar los términos semejantes que todavía aparecen, lo vamos a hacer en la siguiente lección, donde yo espero ya verlos más bien, ya prontito. Hasta entonces.